Ateneo Republicano de Binéfar y Comarca. Silencio. Silencio. Un 14 de abril como el de hoy, hace 80 años, el pueblo desencadenó sus ansias de libertad y de justicia, encarnó su poder soberano y proclamó la Segunda República. 8 décadas después, hay muchas más similitudes de las que parecen entre la situación que tenían los hombres y mujeres de entonces y la que vivimos ahora. También entonces el capitalismo había generado una gravísima crisis económica y como hoy, millones de trabajadoras y trabajadores desempleados, sobre todo los más jóvenes, carecían de futuro. Ahora, como entonces, los empresarios, banqueros, terratenientes, los que en medio de la crisis tienen más beneficios que nunca, junto al gobierno que les representa, no dejan de descargar sobre la espalda de la clase trabajadora recorte tras recorte de derechos sociales, laborales y servicios públicos. También hoy, la Iglesia, comprometida con los sectores más conservadores, llena sus arcas con fondos públicos y utiliza la financiación que recibe y que sale de nuestros impuestos para asegurarse el tesoro más preciado, domesticar las mentes de la infancia y la juventud, conservando los privilegios en la educación y en la enseñanza. Hoy, el ataque lo dirige un gobierno con siglas de izquierda y que ganó unas elecciones al grito de no a la guerra. En estos días, el dominio europeo estadounidense ha decidido profundizar abiertamente en la guerra y el saqueo de los pueblos árabes. El Estado español, parte integrante de la OTAN, brazo armado de Occidente, es partícipe del genocidio que se está llevando a cabo en Irak, Afganistán, Palestina o recientemente Libia. El gravísimo retroceso en derechos sociales y laborales decidido por el gobierno y que el PP se dispone a continuar tiene lugar mientras la patronal de la banca y las grandes empresas se reparten mayores beneficios que nunca. 150.000 millones de euros el último año, en gran parte procedentes del fondo público. La corrupción política penetra en todas las administraciones y aparatos del Estado. El denominado pacto social es la agresión institucionalizada sobre el conjunto del pueblo, la coartada para el expolio de los derechos históricos de los trabajadores. El pacto social es, en definitiva, la estrategia de sometimiento a los intereses de las empresas. Las organizaciones republicanas son más necesarias que nunca. La transición dejó a la clase trabajadora y a los pueblos sin referentes y sin proyecto político. Compañeros republicanos, por la tercera. ¡Viva! ¡Por la tercera, viva! ¡Bravo! Torta que nos ha regalado Chantilly. Que a mí me han dicho que...